Porque el oído es el órgano de la fe. Te traigo gotas óticas, la viva voz del Evangelio en medio del ruido. Soy Michael Nachtrab, desde el púlpito de la Congregación Evangélica Alemana de Asunción. Hoy, Joel 2, versículos 28, 29 y 32, transformar condominios en comunidades. Y el texto que hoy nos convoca es del profeta Joel, del capítulo 2, los versículos 28, 29 y 32, que de hecho Pedro, en la primera Pentecostés, es lo que dice a la gente de Jerusalén cuando todos se preguntan qué hacen esa gente reunida ahí afuera anunciando, hablando de Jesús en todos los diferentes idiomas, esa gente que eran galileos, que eran pescadores, qué hacían hablando de esas cosas maravillosas. ¿Alguien sabe cuál era el prejuicio que tenían toda la gente reunida ahí contra la gente contra los discípulos? ¿Qué es lo que le decían? Un insulto, básicamente. Imagínense, un grupo que es visiblemente provinciano, ¿sí? No es de la capital, visiblemente provinciano. Empezando a hablar en el idioma en griego, hablando en el idioma de los medos, en el idioma italiano, tal vez incluso, en todos los diferentes idiomas. Y uno ve eso, ¿no? Mucha gente en Jerusalén. Cuando uno ve así a alguien por la calle hablando cosas medio raros, ¿qué ustedes le hacen creer? ¿Está lleno del Espíritu Santo o cuál es la primera intuición que tienen sobre esta persona? ¿Está loco o está borrachito? Está borrachito. Está borracho. Y ese era el insulto. Esa gente decía, ustedes están llenos del vino dulce, dice la gente. Entonces, ahí Pedro dice, no, no es así. Nosotros no estamos llenos del vino dulce, sino estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Joel, el profeta Joel, precisamente había anunciado eso. Precisamente había anunciado esto. Que es lo que vamos a escuchar ahora. Joel 2, versículos 28, 29 y 32. Después de esto, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre la humanidad entera y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Los ancianos tendrán sueños y los jóvenes recibirán visiones. En aquellos días, también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Sermón titulado hoy, Transformar condominios en comunidades. Transformar condominios en comunidades. La pregunta que nos queremos hacer es la siguiente. ¿Es la fe un asunto estrictamente privado? Y la respuesta que quiero desarrollar es la siguiente. No, no es un asunto estrictamente privado porque la fe salvadora es un don que el Espíritu Santo reparte siempre en comunidad y lo reparte para crear y sostener la comunidad. Ese es el sentido del Espíritu Santo. Y eso uno ya se puede dar cuenta cuando uno empieza a ojear un poquito en la Biblia. La primera persona que estaba llena del Espíritu Santo, no sé si alguien lo sabe, tal vez sí. ¿Alguien alguna vez en su lectura de la Biblia ha llegado al libro de Éxodo? Vos sí, porque vos llegaste incluso a esta parte donde todo Dios te pide destruir todo, así que llegaste a Éxodo. Hay una parte que parece medio aburrida ahí en Éxodo, que trata sobre cómo se construye la tienda el tabernáculo, la tienda del encuentro, el tabernáculo donde Dios decía que ahí Él iba a estar con su pueblo. Entonces, todas las medidas, todo bien especificado de qué material tiene que ser esto, aquello, bla, 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 bla. Bueno, parece medio aburrido, pero todo empieza con algo muy interesante. La primera repartición del Espíritu Santo. La primera persona que estaba llena del Espíritu Santo según la Biblia. Uno diría, bueno, ha de ser un gran rey, ¿no? David, muy probablemente. O un gran profeta. Isaías tal vez era el primero que estaba realmente lleno del Espíritu Santo. Tampoco. No, bueno, en Éxodo, en esa época. Un hombre llamado Bezalel. ¿Quién era Bezalel? Bezalel era un constructor, obrero, maestro de obra, diseñador. Él estaba encargado de crear el primer tabernáculo, el primer lugar de encuentro entre Dios y su pueblo. Es decir, Dios se parte su espíritu desde el inicio, desde siempre, para ese fin, para crear y para sostener comunidad. No lo da así como hoy en día capaz se cree que el Espíritu Santo nos ha estado simplemente para empoderar nuestra vida personal.
sino Dios da el Espíritu Santo siempre con ese único fin, crear y sostener la comunidad. La comunidad. Y eso uno lo puede ver muy bien en este ejemplo de Bezalel, que lo pueden encontrar en Éxodo 31, 1 al 5. No un gran rey, no un gran profeta, no un gran líder político, sino a un simple maestro de obras, a un simple diseñador y artesano llamado Bezalel. Él da ese Espíritu Santo. ¿Por qué da Dios ese Espíritu Santo? Justamente porque Israel venía de un lugar, Egipto, que era una sociedad. Bueno, cuando pensamos hoy en día en Egipto, ¿qué se nos viene a la mente? Las pirámides. Y las pirámides ejemplifican muy bien cómo los egipcios pensaron su sociedad. Piramidal. El que estaba arriba era el jefe y todos los demás, digamos, sostenían a él. Los israelitas venían de ese pueblo, de esa sociedad sumamente segmentado, sumamente segmentado. Entonces Dios, es mi intuición un poquito, digamos, Dios le dice al pueblo dejar de pensar en pirámides y dejar de pensar y empezar a pensar en comunidad, en comunidad. Y para eso está el tabernáculo. Entonces, para de cierta forma, reformatear la mente de la gente que estaba tan acostumbrado a pensar en sociedades segmentadas, algo donde todos los diferentes 12 tribus de Israel pudieran estar juntos, sin estar segmentados. Esto es por lo cual Dios da el Espíritu Santo. Cuando empecé a preparar el sermón, empecé a pensar un poquito, digamos, en cómo nosotros concibimos nuestra fe. Nuestra fe, sobre todo para nuestro tipo de iglesia, siempre suele ser un asunto bastante privado. Es decir, la fe es para mí. Y eso se refleja muy bien, digamos, en cómo nosotros pensamos hoy nuestra forma de vida, nuestra forma de vivienda, ¿no? En estos muy modernos lugares de barrios cerrados, ¿no? Hay muchos condominios. Un condominio básicamente un lugar donde comparto ciertas cosas en común con otros, ciertos espacios en común, pero después tengo mi espacio privado, donde yo soy mi rey y Dios y todo. Es decir, nadie me molesta, yo no molesto a nadie. Y eso es un poquito como nosotros pensamos la fe. Es decir, es para mí la fe. Para el resto, bueno, que se arregle capaz que compartamos ciertos espacios comunes, que incluso puede ser la iglesia, pero mi fe es mi fe, tu fe es tu fe, y bueno, y ahí no hay nada que hacer, nada que discutir. Lo mismo pasa un poquito en las casas, ¿no? Hoy en día, la casa moderna, los hogares modernos son así. Por más que viven de repente 5 o 6 personas o 4 personas bajo un mismo techo, comparten ciertos espacios, pero después cada uno tiene su propia pieza. Muchas veces incluso con su propio televisor, porque ni siquiera nos ponemos de acuerdo a la hora de ver los programas de televisión, ¿no? Entonces cada sector privado, un propio televisor, un propio espacio, un propio santuario donde cada uno puede ser como uno quiere. Por más que uno comparta con el restante de las personas de ese hogar cierto espacio en común. Pero después cada uno se arregla solo. Fíjense lo que hace el Espíritu Santo según Joel. Fíjense lo que hace el Espíritu Santo según Joel. Esos diferentes segmentos, Él los traspasa. Él derrumba muros y murallas que nosotros en general nos levantamos. Primer segmento, primera muralla, es el segmento de género, ¿no? Dice lo primero, derramé mi espíritu sobre la humanidad entera y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Es decir, no es que disuelve los géneros, pero ya no hay más segmentos, ¿no? Porque hoy en día, digamos, bueno, muchas culturas siempre segmentan muy bien en lo que es hombre y lo que es mujer, lo que le gusta a las mujeres y lo que le debe gustar a los hombres. De hecho, bueno, acá mi colega de la Iglesia Más que Vencedores, digamos, causó todo un revuelo porque convocó a un campamento de hombres y después escribió a las mujeres de los hombres, digamos, ¿no? De que tienen que dejarles un poquito libres a sus esposos y que van a estar muy bien en su campamento y que no le escriban cada tanto como mujeres tóxicas. Sí, van a estar felices, sí. Eso obviamente causó revuelo tremendo, digamos, ¿no? Creo que no fue muy bien hecho lo que él ha hecho. Creo que la intención ha sido muy bueno, pero no estaba muy bien hecho.
De hecho, yo no soy gran amigo, digamos, de esas cosas que se hacen en nuestra iglesia. También retiro de hombres y retiro de mujeres. Retiro de jóvenes y retiro de niños. Sino exactamente cuando empezamos a pensar retiro de familia, retiro matrimonial. Porque cuando los dos vuelven a su hogar, no es que cada uno se maneja por su propio lado, sino tiene que ser un solo cuerpo, una carne. Entonces Dios, a través de su espíritu, lo primero que hace es borra el segmento o derrumba esa pared entre los hijos y la hija, entre el segmento de género. Después el siguiente segmento, fíjense un poquito, ¿cuál es? Tienen ahí sus hojas, así que... uno entre medio todavía. Ancianos y jóvenes. Rompe y borra el segmento generacional. Borra el segmento generacional. No, acá estamos viviendo en Las Mercedes, un barrio donde hay muchas rispideces generacionales. ¿Por qué? Porque están los residentes más antiguos, ¿no?, que aman su barrio, que quieren sus viejas Las Mercedes como era antaño, un hermoso barrio de inmigrantes italianos, y están los jóvenes profesionales que lo están convirtiendo en un food park enorme, ¿eh? Porque obviamente deja más plata para el mercado. Dios rompe ese segmento generacional, ¿no? Piensen un poquito qué hermoso que es cuando acá, en un servicio así, podemos tener a alguien como Tony, como Agustín, perdón, como Agustín, y alguien como Gertrudis. Fíjense, la distancia de edad de años. Son dos personas que en otro espacio no compartirían nunca juntos, pero aquí sí. Incluso van a la misma cena, a la misma mesa del Señor. Y el tercer segmento que se rompe, que se derrumba, es el que ya mencionó David, entre siervo y sierva, es decir, entre patrones y siervos. Entre patrones y siervos. Y eso es lo otro maravilloso. Porque en una comunidad uno siempre tiene diferentes tipos de profesiones. Hay gente que está empleado y hay gente que es empleador. Eso en otros lugares, el único lugar que se me ocurre es el fútbol, que tiene un poquito esa misma magia. Pero la iglesia y la familia, es decir, el hogar y la iglesia han de ser esos espacios donde diferentes segmentos compartan juntos sin estar segmentados. Pero el problema es que nuestra cultura actual y el mundo actual está obsesionado con segmentación. Cuando yo tuve que hacer empezamos a pensar un poquito en la propaganda de la iglesia, es decir, el marketing de la iglesia. Cuando vos entras en las redes sociales, enseguida te da opción para segmentar según los intereses, según los géneros, según las edades, para que la inteligencia artificial sepa a quién mostrar qué cosa. Porque la inteligencia artificial cree que tal contenido simplemente es para tal edad, tal contenido simplemente es para tal tipo de profesión, tal contenido simplemente es para tal tipo de género, exactamente. Entonces estamos obsesionados con segmentar. Por eso es importante escuchar en esta Pentecostés, también para recuperar otra vez el sentido original de iglesia. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? No es que convoca a un montón de personas privadas a un espacio en común donde comparten un rato y después cada uno vuelve otra vez a su condominio, a su espacio privado, sino que lo que quiere lograr el Espíritu Santo es crear de esta gente, ustedes, nosotros, que somos tan diferentes, una sola comunidad, un solo cuerpo. Y eso no lo puede lograr ninguna política, no lo puede lograr ningún plan 2030 de las Naciones Unidas. Eso solamente lo puede lograr el que lo logró desde siempre, el Espíritu Santo del Señor. La fe salvadora, la fe bíblica, la fe que nos lega el Espíritu Santo, no es una fe estrictamente privada. Obviamente tiene que ver con tu propia vida, pero la fe siempre se reparte en comunidad, se vive en comunidad y es dado para sostener y crear comunidad. Una fe que no es así, no es una fe salvadora, no es una fe salvadora. Bajo el nuevo pacto, Dios ya no busca personas particulares como Bezalel, diferentes profesionales para que construyan un edificio, un nuevo tabernáculo, sino Dios, por su Espíritu, quiere convertir a toda tu familia, a toda nuestra iglesia, en el equipo de construcción. De cierta forma, cada uno que está sentado acá, a partir del bautismo, es un Bezalel, un constructor
de la comunidad. Un constructor de la comunidad. El espíritu desegmenta lo que el mundo aísla. Una fe sin segmentos es una fe donde el abuelo y el nieto, donde la patrona y la empleada se necesitan mutuamente para entender el reino de Dios y vivir como hijos de Dios en este mundo. Y lo mejor es no construimos sobre la nada. Es decir, nosotros no es que tenemos que poner lo que es más caro en una construcción, que es el cimiento. Ese cimiento ya está puesto por otra persona, está puesto por Jesucristo, por su sangre derramada en la cruz. Lo que nos une aquí no es que todos tengamos sangre alemana o sangre paraguaya, sino lo que nos une aquí es una mejor sangre, la mejor sangre que nos podemos imaginar, la sangre más pura de lo cual los nazis simplemente pudieron soñar y todos los perfeccionistas de la raza. Es la sangre que mi Señor Jesús ha vertido por nosotros en la cruz, por judíos y por griegos, por mujeres y por hombres, por pequeños y por grandes. Ese es el lazo de sangre que nos une aquí. Todo otro lazo de sangre va a ser adicional, pero si ese lazo de sangre no está, todo otro lazo de sangre no sirve para nada. Y eso es lo que hace nuestra fe una fe viva, una fe salvadora, una fe que crea comunidad. Entender que nuestro cimiento es el mismo Señor, un Señor que quiere ser invocado por todo género, por toda edad y por todo segmento social. Que Jesús no solamente es salvador de los hombres, no solamente es salvador de los niños, no es solamente salvador de los pobres, sino Dios en Jesucristo ha de ser invocado como Salvador de todo el mundo. Y para eso todo el mundo tiene que escuchar que Jesús murió por ellos. No a través de espada, no a través de ejércitos, sino a través del Santo Espíritu del Señor, que crea comunidades donde ni siquiera imaginamos que hay comunidades. Ustedes saben que la gran paradoja de nuestros tiempos es que la iglesia crece más donde más oprimida está. Donde más escondida debería estar la iglesia, es inevitable, brilla más. Justamente como fue en Pentecostés, la primera Pentecostés, donde los discípulos estaban encerrados con miedo que le iban a pasar las mismas cosas que le pasaron a nuestro Señor Jesucristo. Pero el Espíritu Santo los empujó hacia afuera. Y cada uno de ellos tuvo después su cruz para cargar. Pero solamente por eso, hoy en día nosotros podemos estar aquí. Si los discípulos no hubieran sido empujados por el Espíritu Santo, ninguno de nosotros hoy se llamaría cristiano. Piensa un poquito en eso. Por eso, si nosotros no anunciamos que Jesús es Señor y Salvador de la historia, piensa un poquito, ¿quién tal vez mañana no se va a llamar cristiano? Nosotros queremos que nuestros hijos y hijos y hijos, y los hijos de nuestros hijos y los nietos de nuestros nietos también puedan tener ese dulce consuelo del Evangelio. Entonces no hay forma de seguir viviendo en nuestras casas como si fuesen condominios. No hay forma de seguir viviendo en nuestra iglesia como si fueran condominios, sino tienen que ser comunidades. Nuestros hogares tienen que ser comunidades, donde la palabra es leída, donde uno ora con el otro, donde se perdonan mutuamente los pecados, donde incluso celebran la Santa Cena tal vez. Esos son comunidades vivas. Y eso van a ser las comunidades que brillen. Y eso van a ser las comunidades que aseguren que la fe va a seguir brillando en este mundo oscuro. Yo no me preocupa tanto, digamos, no es un llamado moral, porque yo sé que cuando el Espíritu Santo lo quiere hacer, lo va a hacer. Lo único que yo tengo que hacer es anunciarles a ustedes el Evangelio, darles una y otra vez la Santa Cena, porque Dios ha prometido a través de Jesucristo que Él ahí va a dar su Espíritu Santo. Cuando el Evangelio es anunciado puramente y cuando los sacramentos son dados bíblicamente. Y mientras eso pasa acá, y mientras la comisión directiva que hoy la vamos a instalar, siga velando por eso, yo tengo fe que todo cambia. Que nuestra iglesia no va a ser un condominio, sino que va a ser efectivamente una comunidad. Que sus hogares no van a ser condominios, sino que van a ser verdaderas y vivas comunidades de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Quieres responder a esa viva voz del Evangelio? Entonces busca una iglesia local donde el Evangelio se predique sin filtros ni adornos. Un lugar donde respondas con cantos y oraciones a ese Evangelio. Y si estás en Asunción, vení a celebrar con nosotros en la Congregación Evangélica Alemana de Asunción. Te espero.